Bueno, el día de hoy vamos a estar analizando lo que es la cuestión de los fariseos y el cristianismo. Vamos a analizar esta cuestión, si realmente Jesús tenía algo en contra del fariseísmo del siglo I o si son agregados posteriores para poder darnos a conocer la problemática que había en ese momento después de la destrucción del segundo templo. Recordemos de que mientras pasa la historia de los evangelios empiezan a tratar a los fariseos como los malos del cuento. Sin embargo, realmente los fariseos mm, eran serpientes, víboras. eh, de- Jesús los trató de manera despectiva, supuestamente en los evangelios. Pero vamos a analizar de que la redacción de los evangelios muchas veces tratan de expresar los problemas en el momento en que el escritor está redactando el evangelio y que muchas veces no son las palabras de Jesús las que redactan, sino está redactando una problemática en ese tiempo para darle respuesta a los sucesos que están sucediendo en ese momento de la historia. Recordemos de que tenemos cuatro evangelios: Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y cada evangelio escribió en el tiempo, en diferentes tiempos, en diferente época, y fue dada para diferentes culturas. Vamos a estar analizando la historia de los fariseos. Recordemos de que los fariseos y el cristianismo tienen muchas cosas en común. Y también Jesús también tenía muchas cosas en común con los fariseos. ¿De dónde vienen los fariseos? ¿Cuál es la historia de los fariseos? En la época de los macabeos, cuando empezaron las guerras, hubo un movimiento o un grupo que se llamaban los piadosos. Los piadosos al, siguieron al movimiento de los hermanos macabeos para poder derrotar al imperio en ese momento que estaba subyugando al pueblo judío. Y entonces hubo un momento en que este grupo tuvo enfrentamientos entre ellos mismos y se dividieron en dos. Se dividieron en los fariseos que nosotros conocemos en los relatos de los evangelios, que apoyaron al imperio romano. Sin embargo, hubo otro grupo de los piadosos que se separó y se fueron al desierto. Y más adelante en la historia se le conocieron como los esenios. Entonces, tanto los fariseos como los esenios tienen similitudes en cuanto a la teología porque provienen de un solo grupo que eran los piadosos. Los esenios tuvieron confrontaciones con los grupos fariseos que posteriormente se conocen debido a de que condenaban la actitud que tomaron los hermanos macabeos al imponer a alguien en el sumo sacerdocio que no descendiera del linaje sacerdotal o levítico. En ese momento de la historia nos explican de que los esenios que fueron al desierto, que estuvieron en el desierto, eran de linaje sacerdotal. Entonces, al que le correspondía el sacerdocio, el sumo sacerdocio del templo de Jerusalén, eh, formó su grupo en el desierto. En los descubrimientos de Qumran han encontrado un personaje que se llama el maestro de justicia y el maestro mentiroso. El maestro de justicia, algunos han argumentado, como Samuel Pagán, erudito de las lenguas hebreas, historia judía, de que probablemente el maestro de justicia era el que le correspondía el sumo sacerdocio del templo de Jerusalén. Y cuando hace referencia a un maestro mentiroso, se estaban refiriendo al sacerdote del templo de Jerusalén. Entonces había ese conflicto, sin embargo, procedían de un mismo origen, tanto los fariseos como los esenios. El conflicto fue de que los esenios no estuvieron de acuerdo de que alguien que no viniera de una estirpe sacerdotal estuviera ocupando las funciones del sumo sacerdote del templo.
De ahí vemos de que probablemente algunos han cuestionado esto, de que Juan el Bautista pudo haber tenido contacto con grupos esenios, debido a de que recordemos de que Juan el Bautista venía de linaje sacerdotal y los padres de Juan el Bautista puede que hubieran conocido a los que realmente le pertenecían por derecho y linaje, a los que estaban en Qumran, llamados los esenios. Y puede que los padres de Juan el Bautista mandaron a Juan al desierto con estos grupos a estudiar eh, la teología de los esenios. Posteriormente se ha discutido si Jesús era discípulo de Juan el Bautista. Muchos han negado esto. Sin embargo, la figura de Juan el Bautista tenía una mayor aceptación por grupos judíos más que el propio Jesús. Entonces vemos que los evangelios tratan de disminuir la figura de Juan el Bautista y de esta manera poner en primer lugar a Jesús. Entonces ahí hay un conflicto. Y aquí es la pregunta, ¿por qué Jesús no condenó a los esenios? Condenó a los fariseos, condenó a los saduceos, a los escribas, pero en ningún momento condenó a los esenios. ¿Por qué? Porque compartía cierta teología de los esenios Jesús. Muchos han relacionado a Jesús como un fariseo compatible con la enseñanza fariseica acerca de la creencia de la resurrección, de los ángeles, de los demonios, acerca del juicio final, la escatología final, la recompensa final, el estado eterno. Era compatible con la teología fariseica y la teología de Jesús, pero también era compatible con el grupo esenio. El grupo esenio se han encontrado de que ellos se reunían para realizar una cena de tipo escatológica, cosa que Jesús impuso, lo que es en la última cena impuso la cena del Señor o la Eucaristía. Entonces, ¿de dónde aprendió Jesús esa forma de realizar un ritual en la cena escatológica? Y esto vemos referencias con los esenios que también realizaban una cena escatológica, se juntaban todos los miembros y comían y bendecían el pan. Recordemos de que también los esenios realizaban el ritual de los bautismos y vemos muchas similitudes entre el cristianismo, los esenios y los fariseos. Pero Jesús no condenó a los esenios. Y aquí está el dilema. ¿Pudo haber sido Jesús o haber conocido a los esenios? Algunos argumentan de que es imposible de que Jesús haya conocido a los esenios. Entonces, ¿de dónde viene el respeto hacia los esenios? Muchos han argumentado de que probablemente el respeto que tenga Jesús hacia los esenios se deba a que su maestro, Juan Bautista, practicó y aprendió de los esenios. Y entonces, Juan el Bautista, al contacto con Jesús, Jesús aprendió de la teología esenia y estuvo de acuerdo en esa parte. Recordemos de que en la historia el grupo original que salieron los esenios y los fariseos se llamaban los piadosos, pues posteriormente se dividen en dos grupos, los fariseos o los separados, supuestamente porque eran personas que estaban consagradas, pero recordemos de que se volvieron ortodoxos, se volvieron fundamentalistas, se volvieron celosos supuestamente eh, de ese estatus que tenían acerca de su actitud farisaica. Y está el otro extremo, los esenios, que realmente ellos sí siguieron lo que es una vida piadosa, alejada del pueblo corrupto de Israel, del templo corrupto de Israel, vivieron una vida apartada de esta comunidad judía.
y también practicaban la santidad, las oraciones, el ayuno, practicaban la cena escatológica, eh, recibieron revelaciones también y están en sus escritos. Y entonces produjeron bastante literatura esenia, literatura que se asemeja a lo que es la teología cristiana acerca de la resurrección, acerca del juicio final, acerca de la guerra final. Lo vemos reflejada en el Apocalipsis acerca de una guerra al final del mundo. Y vemos que los esenios tenían su literatura, un manual para la guerra. ¿Para qué guerra? Para esa guerra que se describe en el Apocalipsis, los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. El Evangelio de Juan tiene mucha relación con la teología esenia, la luz y las tinieblas, el día y la noche. Entonces, hay cierta influencia esenia también en lo que es el cristianismo. Entonces, hoy vamos a ver qué pasó con los fariseos. ¿Por qué hay esa discusión enorme entre Jesús y los fariseos? ¿Realmente es histórico o simplemente es parte de la época? Eh, la condena de Jesús a los fariseos lo tenemos en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo tenemos cuando Jesús condenó a los fariseos en Mateo 23, 13 al 36. En esta parte Jesús está hablando de forma despectiva al grupo de los fariseos. Eh, Les dice hipócritas, le dice serpientes, hijos de iniquidad, y es una condena a los fariseos. Entonces, ¿de dónde viene este resentimiento ante este grupo supuestamente religioso? Recordemos de que Jesús se adecua mucho a la teología farisaica. Sin embargo, esta literatura que tenemos en este momento aquí proyectado, no es parte de lo que realmente enseñó Jesús. Solamente lo tenemos en el Evangelio de Mateo. Recordemos de que para que podamos saber si un texto es cercano a cierta historicidad, tenemos que aplicarle una metodología. No cumple con el testimonio múltiple, solamente lo tenemos en un evangelio, el Evangelio de Mateo. eh, el tiempo de Jesús, que es otro criterio para analizar el texto, si realmente se adecua al tiempo de Jesús, no se adecua al tiempo de Jesús, porque Mateo está escribiendo en un momento de la historia en el cual los judio-cristianos y los fariseos, después del año 70, los fariseos son los que organizaron el judaísmo después de la destrucción del segundo templo. Y hubo una exclusividad de los fariseos que le cerraron la puerta a varios grupos religiosos o sectas del judaísmo que existían en ese momento, como cuáles. Recordemos de que no tenemos ni una literatura de los saduceos. ¿Por qué no lo tenemos? Por los conflictos que hubieron en el año 70 cuando los fariseos empezaron a estructurar el judaísmo después de la destrucción del segundo templo, rechazaron a todos aquellos que no tenían una visión igual a lo que ellos representaban. Entonces los saduceos no estuvieron de acuerdo en seguir a los fariseos y se quedaron en un momento de la historia estancadas, pensando ellos de que se iba a reconstruir nuevamente el templo. Sin embargo, el templo ya no se volvió a construir y entonces los saduceos fueron excluidos del judaísmo, de la reconstrucción del judaísmo. Entonces tenemos estos versículos que probablemente no sean hechos
históricos del año 30 después de Cristo, sino que es una respuesta a los sucesos que estaban pasando en ese momento en que redacta Mateo el Evangelio. Eh, es una crítica a lo que estaba realizando los fariseos en esa época. Los fariseos fue el grupo que reconstruyó el judaísmo después de la destrucción del segundo templo y expulsó a todas aquellas sectas o movimientos judíos que no estaban de acuerdo a su visión del judaísmo. Por eso es que eh, no tenemos literatura de los saduceos. Los saduceos se apartaron en ese momento de la historia de este grupo que se reunió en el famoso concilio de Jacnia y no estuvieron de acuerdo con la visión eh, religiosa de los fariseos. Los judio-cristianos, que también eran judíos y practicaban la ley de Moisés, también fueron rechazadas. Como sabemos, los esenios probablemente desaparecieron en esas guerras que continuaron todavía después de la destrucción del templo en el año 70 y solamente nos quedó la herencia judía actual fue de ese movimiento fariseico en el año 70 cuando se reunieron en Jacnia. Posteriormente tenemos esto no lo vamos a leer, vamos a ver un video. Y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros no os hagáis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque tenéis un Padre, y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo. El mayor entre vosotros tiene que ser su ministro, porque aquel que se ensalce será humillado, y aquel que se humillare será ensalzado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos a los hombres! Vosotros no entráis, y a los que están entrando no les dejáis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser prosélito! Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Jena, el doble de vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Decid que si uno jura por el templo, eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo, queda obligado al jurar. ¡Insensatos ciegos! ¿Qué es más grande? ¿El oro o el templo que hace al oro sagrado? También decís
Quien jura por el altar, eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él, queda obligado al jurar. Hombres ciegos, ¿qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar, jura por él y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros! ¡De vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias, menta, eneldo y comino, y descuidáis los asuntos más importantes de la ley: justicia, misericordia y también la fe. Esto es lo que había que practicar, sin descuidar aquello. ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros! Vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Purificáis por fuera la copa y plato, mas por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseos ciegos, primero limpia por dentro la copa y plato, para que también su exterior se purifique. ¡Ay de todos vosotros, escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados, que parecen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros! Vosotros escribas y fariseos. ¡Oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos. Y decís: si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmad también la medida del pecado de vuestros padres! ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del Jena? Por eso yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien vosotros asesinasteis entre el templo y el altar. Y en verdad os digo, todo esto recaerá sobre esta generación. Estuvo fuerte, es fuerte lo que es lo que vimos acá acerca de la discusión que había con, con Jesús y los fariseos. Es fuerte. Generación de víboras, serpientes,
Casi les estaba diciendo hijos de Satanás teológicamente. ¿Por qué cierran la entrada del reino? Probablemente no se estaba refiriendo a un reino eterno, sino estaba hablando del judaísmo. Esta escena que vimos es una representación del problema que estaba ocurriendo en el año 70 con los fariseos. Los fariseos actuaron de forma exclusivista, eliminaron del camino a toda persona o grupo del judaísmo que no compartía su misma ideología y teología, entre ellos a los saduceos. Los saduceos no estuvieron de acuerdo en cómo estaba actuando el grupo de los fariseos. Ellos no se reunieron en Jacnia y más adelante desaparecen de la historia. Y era tanto la exclusividad de los fariseos que no tenemos nada de la literatura saducea. Lo único que tenemos referencia a los saduceos es en los evangelios. Los grupos de los esenios probablemente murieron en la guerra de los judíos. No sobrevivieron algunos probablemente, pero en la historia desaparecieron. Eh, entonces aquí vemos cómo también el grupo de los judio-cristianos, probablemente lo que aquí le están poniendo en la boca de Jesús, la condenación contra los fariseos, es una respuesta a la actitud que estaba tomando el grupo fariseo del año 70 en el concilio de Jagnia, en el cual expulsaron a todas las personas que no tenían o no eran compatibles con el judaísmo que querían restaurar ellos. Recordemos de que el judaísmo del segundo templo no existía un judaísmo, existían varios judaísmos. Después del concilio de Jagnia se organizó un judaísmo, pero un judaísmo fariseico, y expulsaron de esa reconstrucción ideológica a todo grupo que no compartía su ideología y cambiaron muchas actitudes y muchos cambios en la organización de, de ese concilio de Jagnia, y principalmente rechazaron al judio-cristianismo. Y aún eh, muchos judio-cristianismos, recordemos de que el cristianismo surge en un grupo judío. Los judio-cristianos todavía practicaban la ley y se reunían todavía en los que son las sinagogas. Pero después de esa reconstitución de lo que es el judaísmo, después de la destrucción del segundo templo, los fariseos expulsaron también a los judio-cristianos. Muchos decidieron apartarse del grupo fariseico. Otros practicaban un, un judio-cristianismo oculto. Estaban dentro de ese judaísmo fariseico, pero negaban, negaban que seguían y creían que Jesús era el Mesías. Entonces fue un momento difícil, y vemos la respuesta en el Evangelio de Mateo, que Jesús no dijo, pero que es una respuesta a los acontecimientos que estaban sucediendo en esa época de la historia. ¿Por qué los fariseos cerraban las puertas del reino? No se estaba refiriendo a un reino eterno, un reino futuro, sino se estaba hablando del judaísmo. Ellos cerraron las puertas a todas aquellas personas que no estaban de acuerdo en cuanto a su ideología, y principalmente los judio-cristianos no tuvieron de otra que salirse de esa secta de los fariseos, la reconstrucción nacional de la religiosidad judía, y algunos permanecieron como discípulos ocultos o secretos, como habla Juan, el Evangelio de Juan,
que creían en Jesús, pero practicaban el judaísmo. Y hubieron otros que se mezclaron ya con los judíos cristianos. Entonces ahí desaparece el judeocristianismo de la historia también. Los judeocristianos ya no tenían la opción de reunirse en las sinagogas. Sus mismos hermanos judíos los expulsaron de la sinagoga y de la reconstrucción nacional y religiosa del pueblo de Israel. No les quedaba de otra que juntarse con los judíos gentiles. Y tenemos evidencias de personajes hijos de judio-cristianos y judio-gentiles, debido a que los judio-cristianos fueron expulsados de esa reconstrucción nacional del pueblo de Israel. Y, y este ataque que hace Jesús a los fariseos es una respuesta a la maldición que escribieron los fariseos en el concilio de Jacnia. En cada reunión en sus sinagogas estaban obligados a leer esta maldición, la maldición de los... Ellos le dicen bendición, pero en sí es una maldición, la bendición de los minin o birka minin, donde ellos, cada reunión de la sinagoga, pronunciaban esta bendición, pero que es una maldición hacia los judio-cristianos, a los cristianos y al imperio romano. Entonces, un judío-cristiano que estuviera en estas reuniones judías, en las sinagogas, tenía que maldecirse para estar en ese lugar. Es algo intenso la situación. La situación entre judío-cristianos y el cristianismo fue algo intenso. Vamos a leer que dice la famosa bendición, que es una maldición hacia los judio-cristianos. Dice la literatura, lo vamos a leer de este libro, Los primeros cristianos. Que los apóstatas no tengan esperanza y que el reino de la maldad sea desarraigado en nuestros días. Que los apóstatas no tengan esperanza y que el reino de maldad sea desarraigado en nuestros días. Que los nosrín, nazarenos y los minín desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos. Eso es algo duro. Estaban maldiciendo a los judio-cristianos, a los cristianos y a los apóstatas. ¿Quiénes eran los apóstatas? Supuestamente los judíos que huyeron de Jerusalén en el momento de la destrucción del segundo templo. Principalmente judio-cristianos, algunos se escaparon y lo vieron como si fueran apóstatas, de que sabían de que se iba a destruir el templo de Jerusalén y huyeron. Dice, y que los minín desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos. Dice, que sean borrados del libro de los vivos y no sean inscritos con los justos. Bendito seas tú, Adonai, que abates a los orgullosos. Que sean borrados del libro de los vivos y no sean inscritos con los justos. Esto es fuerte, es una condena ante estos grupos, los judio-cristianos, el cristianismo, que sean borrados del libro de los vivos. Recordemos de que la referencia acerca del libro de la vida lo encontramos también en Apocalipsis. Y los que no estaban escritos en el libro de la vida eran los desechados por Dios. Vamos a leer de este libro qué es lo que estaba pasando y cómo cambió los fariseos, eh, la teología farisaica. Vamos a leer 5 puntos en los cuales atacaron a los cristianos y a los judio-cristianos. Primero, exclusión de las sinagogas. Dice, el deseo de monopolizar la vida espiritual de Israel pronto llevó a los sabios de Jacnia a intentar arrojar a los judio-cristianos de la sinagoga. Esta era considerada por estos últimos como casa propia y sus cultos como parte natural de su fe. La presencia de los judio-cristianos queda contemplada como un cuerpo extraño por los rabinos y que se les presentaba además como la única oposición articulada dentro del pueblo judío a su teología, debía ser eliminada.
Y con tal fin se concibió quizás el ataque más directo que hasta entonces habían tenido lugar en el seno de los judíos contra el judio-cristianismo. Nos estamos refiriendo a la denominada Birka ha-Minin o Benin de los Minin, bendición de los Minin. Entonces, los judio-cristianos y estos grupos fariseicos no permitían que los judio-cristianos ingresaran a la sinagoga, porque la sinagoga era parte del judaísmo. Entonces, ellos deberían de ser eliminados. Y entonces, uno de los ataques que le hicieron al judio-cristianismo y al cristianismo es la elaboración de esta bendición que acabamos de leer, pero que en sí no es una bendición, es una maldición a los judio-cristianos y al cristianismo. Esta forma parte de las 18 decisiones esenciales que, según la Mishnah, fueron tomadas por los sabios el día que Eleazar ben Azaría fue designado como príncipe, según el Talmud en Jerusalén. El entorno en que se tomaron las mencionadas decisiones fue no solo de tensión, sino incluso de violencia física. La situación en ese momento estaba tenso, estaba caliente, como dijeran los mexicanos, que llegaron a la violencia física. Por eso vemos cómo Mateo da una respuesta a esta situación de los fariseos. eh, digamos que es una contramaldición la que encontramos en Mateo, hablando, ay, de los fariseos hipócritas, ay, de los fariseos hipócritas, ay, hay varios ay, y mientras más haya en un texto, una literatura, es porque es una maldición para ellos. Entonces vemos cómo hay una contramaldición en el Evangelio de Mateo sobre los judíos que habían realizado esta maldición contra los judio-cristianos y los cristianos. Y ahí les habla de víboras, serpientes. Entonces podemos entender mejor el texto conociendo el trasfondo histórico. Y, y esta es una respuesta que el evangelista Mateo le dio a esos acontecimientos que estaban sucediendo en esa época. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús? No lo dijo Jesús. Era la forma de escribir historia en la antigüedad, dándole un sentido y un significado a la historia, aunque colocaran palabras de Jesús en la boca de Jesús que nunca dijo. Eh, Dice, en su mayor parte las 18 decisiones son disposiciones relacionadas con la pureza e impureza rituales, pero incluyen también la referencia a la bendición de los minin o birka haminin. Entonces ya leímos cuál era la maldición esa. Dice, la bendición, una maldición en realidad, iba pues dirigida contra los judíos que colaboraron con Roma, los apóstatas, contra el imperio romano, el reino de maldad, y contra los judio-cristianos, Nofrin y Minin. Entonces aquí vemos cómo los fariseos actuaron en contra de los judio-cristianos. Dice, la bendición, que era una maldición, era un golpe dirigido al corazón de las relaciones entre el judio-cristianismo y el resto del pueblo judío, obligados a maldecirse a sí mismos en la oración que todo judío recitaba 3 veces al día. Los judio-cristianos solo podían o apostatar de su fe en Jesús o aceptar la expulsión de la sinagoga. Y aquí vemos cómo, cómo los judíos actuaron, el grupo fariseo actuó contra los judíos cristianos. Solamente tenían dos opciones, o apostatar de su fe en Jesús o aceptar la expulsión de la sinagoga. Entonces es algo tenso la situación que estaba sucediendo en ese tiempo acerca de la maldición. Si ellos seguían reuniéndose y se tenían todavía sosteniendo la fe en Jesús, se estaban maldiciendo ellos mismos al pasar en la sinagoga, al decir esta maldición hacia los judio-cristianos y al cristianismo.
Y ahora podemos ver la situación estaba tensa. Y no solamente eso, el segundo punto que nos abre el libro, reinterpretaron las escrituras, cambiaron la interpretación de las escrituras que tenían significado mesiánico y se reflejaban en Jesús, y ellos lo cambiaron todo. Principalmente el texto controvertido de Isaías, Isaías 53, ¿habla sobre Jesús o habla sobre Israel? Es un debate inmenso, una discusión enorme, pero eso tiene que ver porque después de la destrucción del segundo templo, en ese concilio de Jagnia, para poder enfrentarse a los cristianos y a los judio-cristianos, tenían que cambiar la interpretación de ciertas escrituras del texto hebreo. Y muchas veces despreciaron la Septuaginta. Recordemos de que la Septuaginta era el libro utilizado por los judio-cristianos y mucha de su teología viene de la Septuaginta. Entonces los judíos en Jagnia rechazaron la Septuaginta y los libros deuterocanónicos para poder desprestigiar al movimiento cristiano, para que ellos no puedan tener un arma para poder defenderse en cuanto a la interpretación de las escrituras, y desarrollaron un canon, el canon hebreo, y el canon alejandrino, que es la Septuaginta, fue rechazada, más por cuestiones de inspiración, fue por cuestiones políticas. A los fariseos, a los judíos que estaban recreando el pueblo de Israel, no le querían dar oportunidad al judeocristianismo de defender su postura teológica por medio de las escrituras de la Septuaginta. Entonces es una falacia histórica el decir de que los libros deuterocanónicos no son inspirados o son inspirados. La inspiración, más que nada, es una cuestión política. Los judíos formaron su canon y lo cerraron en Jagnia de forma política. La Iglesia Católica Romana siguió el canon alejandrino, porque el canon alejandrino era el canon que seguían los antiguos cristianos y el judeocristianismo. Eh, la reforma protestante, para ir en contra del catolicismo romano, rechaza los deuterocanónicos, diciendo y argumentando que los judíos no aceptan los deuterocanónicos, que estos no están en el canon hebreo, y por lo tanto los protestantes pensaron de que porque los judíos no habían aceptado sus libros, no eran inspirados, y solamente lo que aceptaron en el canon hebreo eran las que eran inspiradas. Y entonces le dieron menor grado de inspiración a estos libros deuterocanónicos hasta que desaparecieron de la Biblia protestante. Porque antes la Biblia protestante, la Biblia del oso, la Biblia del cántaro, contenían los deuterocanónicos. Fue hasta el siglo XVIII que desaparecen los deuterocanónicos de las Biblias protestantes, sin dar una respuesta por qué lo sacaron de la Biblia protestante. Una de las razones que han explicado es que es para ahorrar papel. Entonces, en la mentalidad del protestante eran innecesarios esos libros y por lo tanto no las metió en la Biblia protestante para ahorrar papel. Sin embargo, la cuestión acá es de que los reformadores se fueron con la idea de que los hebreos tenían el canon inspirado y por eso se adaptaron a ese canon. Sin embargo, en la historia nos han revelado de que ese canon hebreo que nosotros conocemos y tenemos en nuestras Biblias protestantes fue el canon que los fariseos organizaron de forma política, más que de forma de inspiración, y fue para contrarrestar al cristianismo emergente, al cristianismo y judio-cristianismo. Entonces aquí vemos de que es una
falacia histórica decir de que estos libros no pertenecen al canon, cuando los judio-cristianos y el cristianismo antiguo, su teología y su escritura salió de la Septuaginta. Entonces ellos reinterpretaron estos escritos. Vamos a leer, vamos a leer esto, dice. Uno de estos puntos fue el referido al Mesías como siervo sufriente. En el canto del siervo recogido en Isaías 52 a 53:12, había sido interpretado desde tiempo inmemorial como una profecía mesiánica. Los judíos interpretaban Isaías 53 como si fuera el Mesías. El hecho de que el pasaje presente considerables similitudes con la pasión y muerte de Jesús se convertiría en instrumento privilegiado de apologética judio-cristiana. La reacción rabínica consistió en negar primero que los versículos referidos al Mesías fueran aquellos que hablaban del sufrimiento, a lo que refleja en el texto actual del Targum de Isaías o en diferentes referencias rabínicas, pese a que las referencias en los Midrashim al siervo de Isaías 53 como Mesías era muy abundante. De ahí a buscar otro personaje diferente del Mesías con el que identificar al siervo de Isaías 53. Solo mediaba un paso y este fue dado cuando la profecía se asoció con el pueblo de Israel. Al principio, Isaías 53 era interpretado por los antiguos judíos como una referencia al Mesías, pero como se parecía mucho a los acontecimientos narrados en los evangelios o en las tradiciones orales acerca de Jesús, los fariseos cambiaron la interpretación y en vez de mencionar de que hablaba acerca del Mesías sufriente, ya colocaron la idea de que hablaba sobre Israel. Pero hay varias referencias de que este texto hacía referencia al Mesías sufriente. Sin embargo, esto no lo aceptaban los judíos. Y algo interesante aquí, quisiera detenerme un poco acerca de los judíos. A pesar de que muchos judíos, algunos que mencionan que tienen cierta simpatía por el cristianismo, que no son objeto de despreciar el cristianismo, culturalmente ya tienen esa idea y se aferran a esa idea de despreciar el cristianismo. Hay unos que si les preguntas sobre Jesús, ni siquiera te hablan acerca de este personaje, diciendo las tradiciones del Talmud, del Midrash, de la historia de forma despectiva acerca de la imagen de Jesús. Y como ellos le dieron un significado, eh, un significado de tipo despectivo a la figura de Jesús, los judíos en las generaciones posteriores, por ser judíos, ya despreciaban la figura de Jesús. Y aunque algunos grupos o sectores nieguen esta afirmación, culturalmente ya están programados para despreciar al cristianismo, a la figura de Jesús. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo influenció esta reunión en Hagnia? ¿Cómo influenció esto en el pensamiento judío y el desprecio hacia el cristianismo? Entonces, vamos a continuar. Isaías 53 se ha interpretado como parte de una profecía mesiánica. Vamos a leer esta parte, dice. Se estaban pues sentando las bases de una revolución teológica. Después de la reunión de Hagnia, estaban reinterpretando toda la teología judía para descartar que los judíos cristianos pudieran refutar con sus propias escrituras y con sus propias tradiciones al,
al movimiento judío farisaico. Se estaban pues sentando las bases de una revolución teológica que en buena medida, aunque no exclusivamente, buscaba excluir al judio-cristianismo y sus interpretaciones teológicas del seno del pueblo judío. Se puede decir, por lo tanto, que no eran los judio-cristianos los que estaban abandonando la enseñanza de los siglos del pueblo judío, sino sus adversarios teológicos. Esto lo leí en alguna ocasión y se compara con lo que acabamos de leer, de que el cristianismo es una visión del judaísmo del, del segundo templo. Después de esta famosa reunión en Hagnia, los fariseos cambiaron toda la teología que tenía que ver con el judaísmo del primer siglo. Y la única evidencia del judaísmo del primer siglo lo podemos encontrar en el cristianismo, ya que los judíos, como estamos leyendo en esta parte, desecharon las enseñanzas de siglos del pueblo judío y no de sus adversarios teológicos, porque los cristianos seguían esa línea de interpretación de los judíos antiguos. Y entonces, después de esos acontecimientos, el rabinismo interpretó de forma diferente a lo que los antiguos judíos habían interpretado acerca de las escrituras, y no solamente del siervo sufriente, también lo podemos ver en cuanto a el sacrificio de Abraham con Isaac, cómo fue rescatado, le dieron otra interpretación y varios escritos que nosotros interpretamos como haciendo referencia al Mesías, ellos ya no lo toman como una interpretación al Mesías. Sin embargo, esa forma de ver o esa concepción fue después de haber establecido esa reunión en Hagnia y desecharon toda interpretación antigua del judaísmo. Y los que mantuvieron esa antigua interpretación del judaísmo fueron los cristianos y los judio-cristianos. Y no solamente eso, rechazaron la Septuaginta. Y hay mucha teología de los cristianos que se desarrolló en la Septuaginta y no del texto masorético, el texto hebreo. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento la hacen referencia a la Septuaginta y no al texto masorético. Y hay ciertas variaciones y algunos han comentado de que probablemente cambiaron el texto hebreo para, para que ciertas profecías no se parezcan a las profecías cumplidas en Jesús. Entonces hubo un cambio inmenso en el judaísmo después de esta reunión en Hagnia, cuando se sentaron las bases de la reconstrucción del judaísmo posterior a la destrucción del segundo templo. Y, y esto lo refleja los evangelios. Lo vimos como Jesús les dice, víboras, serpientes, ¿por qué cierras el reino de los cielos? No haciendo referencia a un reino futuro, sino al judaísmo eh, que en ese tiempo estaba emergiendo, cómo los judíos rechazaron a todos, no solamente a los judio-cristianos, ni a los cristianos gentiles, ni a los saduceos o los esenios, sino que todos aquellos que estaban en contra de la ideología que ellos estaban formando fueron rechazados y se convirtieron en un grupo exclusivista. Y ahí podemos entender por qué actualmente desaparecieron de la historia los saduceos y los judio-cristianos, porque ya no estaban formando parte del pueblo de Israel, ya habían sido expulsados de las sinagogas. La interpretación teológica de los fariseos había cambiado la tradición también. Vamos a leer esta otra parte, dice. No hemos terminado, dice. Sus interpretaciones eran todas legítimas y de rancia antigüedad, hablando acerca del cristianismo, de lo que sostenían, y los antiguos
judíos, pero el hecho de que podían ser utilizados por ellos para defender sus puntos de vista llevó al rabinismo de manera paulatina y no siempre efectiva a eliminarlas para privar de argumentos a los seguidores judíos de Jesús. En un intento final de arrancar autoridad y precedentes al judio-cristianismo y al cristianismo gentil, se llegó a cuestionar el uso de los Targumim y de la Septuaginta, lo que acababa de hablar. Despreciaron la Septuaginta, cuando en realidad cuando se creó o se tradujo el texto hebreo al griego, eh, habían considerado del mismo nivel que el texto hebreo. En un intento final de arrancar autoridad y precedentes al judio-cristianismo, se llegó a cuestionar el uso de los Targumim y de la Septuaginta en la medida en que favorecían las interpretaciones judio-cristianas con preferencias a las rabínicas. Y otras de las situaciones que hicieron los judíos posterior a la destrucción del segundo templo es una relectura de los datos históricos sobre el judeocristianismo. Eh, eh, Mucho se ha discutido si Jesús es un personaje histórico o un personaje inventado, pero la situación es de que tenemos relatos o testimonios de Jesús en las tradiciones rabínicas, de forma déspota, de forma discriminatoria, de forma hostil, pero las tenemos y son evidencias de que fue un personaje histórico. Si los judíos del segundo templo, los fariseos, no hubieran escrito nada acerca de Jesús, podríamos tener dudas de que si realmente existió la figura de Jesús, pero como los judíos posteriores en las tradiciones orales, en el Talmud, en los Midrash, escribieron acerca de Jesús y de forma hostil, podemos decir de que este personaje existió y que fue una piedra en los zapatos de los judíos, como leemos en las escrituras, tropezaron con la piedra de Jesús. Fue parte, y ese odio inmenso hacia el cristianismo y a la figura de Jesús no puede ser porque es un ser inventado, sino que es porque fue un personaje histórico, claro, interpretado de diferentes maneras, pero que realmente existió y que puso en jaque al judaísmo a tal grado de que ellos cambiaron toda la teología rabínica después de la destrucción del segundo templo como forma para que aquellos que creían en Jesús no tuvieran armas para poder contradecir al judaísmo emergente. Entonces, este es algo interesante. Posteriormente a la destrucción del segundo templo, hubo una reinterpretación de los datos históricos sobre el judio-cristianismo. Dice, no resultó mejor que todo lo anterior la forma en que los datos sobre el judio-cristianismo y su fundador fueron recogidos en las fuentes rabínicas. Están en las fuentes rabínicas relatos acerca de Jesús. Jesús fue descrito en términos claramente negativos. Se le acusó de ser un bastardo hijo de una adúltera. Tenemos un estudio en el canal acerca de esta tradición judía que habla acerca de que Jesús fue hijo de un soldado romano, que María y este soldado tuvieron relaciones y de ahí surge el embarazo de María, que cometió adulterio. Eso es lo que habla la tradición y las fuentes rabínicas. Se le acusó de ser un bastardo hijo de una adúltera. Se hizo Dios y anunció que regresaría. Entonces aquí vemos en los relatos rabínicos judíos que Jesús afirmó de que era Dios y de que regresaría por segunda vez. Y esto es escrito por parte de los enemigos del cristianismo. Entonces, aquellos que sostienen de que Jesús no existió, que es una invención de la iglesia del siglo III, no concuerda con
con las evidencias literarias históricas de la fuente judía que habla acerca de este personaje de Jesús, que fue tanto eh, el impacto ante el judaísmo que los fariseos posteriores trataron de eliminar toda evidencia que hablara de forma buena de Jesús y lo retrataron y lo conformaron de forma negativa. Tenemos un relato en las fuentes judías que hablan de que Jesús está en el infierno. Es algo fuerte y aquí va lo que siempre he dicho y lo que he comentado. Si fuera un personaje inventado, los judíos no tenían que transmitir ese odio que se le tiene a esta persona llamada Jesús. Entonces en las fuentes judías encontramos de que Jesús se hizo Dios y anunció que regresaría. Sin duda había realizado milagros y prodigios, pero solo se debía a su dominio de la brujería. Entonces los judíos sí aceptaban de que Jesús hacía milagros, pero se lo adjudicaba a la brujería. Y tenemos en el relato de Mateo acerca de esto, de que él solamente saca demonios por medio de Belcebú, y ahí le da una respuesta a Jesús. ¿Cómo el diablo puede estar dividido? Si un reino está dividido, va a caer. Entonces aquí vemos de que ya hay también en la literatura judía evidencia y testimonio de que Jesús hacía milagros, pero lo hacía eh, por medio de la brujería, es lo que comenta el libro. Entonces hay testimonio de que Jesús había hecho milagros. Y no solamente en las fuentes judías, tenemos también eh, evidencia en los libros de Flavio Josefo, tenemos una referencia que habla acerca de que Jesús hacía hechos asombrosos, haciendo referencia a sus milagros. Entonces, tenemos evidencia. Dice, sin duda, vamos a seguir, dice, por todo ello las autoridades judías, no las romanas, habían llevado a cabo su muerte, pero nada podía haber de errado en ello. Su ejecución más que justificada desde el momento que había seducido al pueblo y era un hechicero y un blasfemo, es lo que dicen las fuentes judías. Y el libro no se los está inventando, yo no lo estoy leyendo, pero hay varias notas y anotaciones de dónde salen estas referencias judías, del Sanedrín. Ahí viene, hay varias citas de dónde saca esta información. Más adelante, si pueden conseguirla, el libro lo pueden conseguir los primeros cristianos y pueden checar de dónde saca el autor esta información. Había llevado una vida así, no era de extrañar que actualmente padeciera tormento en medio de excrementos en ebullición. Eso es lo que comentan los judíos, que Jesús está en el infierno, de que se está quemando y está en excremento. Entonces es fuerte, es fuerte. Y todas estas tradiciones rabínicas han afectado a las generaciones posteriores. Culturalmente, un judío siente desprecio ante Jesús. Y de hecho hay varias fuentes judías que hablan acerca de la expulsión de aquellos que se acercaban al judio-cristianismo. Dice, cuando se reflexiona sobre estos pasajes, no puede negarse que los paralelos con las creencias y los datos recogidos en las fuentes judio-cristianas resultan evidentes. Sin embargo, aparecen expuestos bajo la luz de la polémica y de la descalificación más ofensiva. Entonces, aquí vemos algo importante. En esta literatura encontramos evidencia, lo estoy subrayando, siempre subrayo. Aquí está, si lo pueden ver. Siempre hago anotaciones y subrayo. Hay que subrayar, a veces nos cuesta, pero la mente retiene más lo que subrayamos.
Nos dice el libro, sin embargo, aparece expuesto bajo la luz de la polémica y la descalificación más ofensiva. Entonces, este odio inmenso que le tenían a la figura de Jesús y al cristianismo, y ahí podemos ver de que los judíos no eran unos santos, los fariseos. Y, y algo muy interesante es de que probablemente se haya cumplido la profecía de Jesús acerca de los fariseos, acerca del pueblo judío en el año 70. La destrucción del templo de Jerusalén fue una profecía de Jesús que se cumplió. Y probablemente también sea esta cuestión, esta discusión entre el judaísmo después de la destrucción del templo y con respecto al cristianismo y al judio-cristianismo. Cómo es de que se cumplieron lo que había mencionado Jesús sobre la destrucción del segundo templo y la destrucción del pueblo judío, lo que nosotros actualmente interpretamos como la gran tribulación, se cumplió en el año 70. La profecía más antigua lo tenemos en el libro de Marcos, en el año 50. Y ya más adelante Mateo, Lucas nos habla acerca de esta misma profecía, pero lo actualiza a su tiempo. Lucas es el que lo actualiza a una mejor comprensión. Dice, cuando vean a los soldados reunirse alrededor del templo, ahí ya está hablando acerca de un sitio. Ya estaba siendo sitiado el templo de la ciudad de Jerusalén, en comparación de la profecía original encontrada en Marcos. Entonces hay este desprecio ante el cristianismo y el judio-cristianismo, al tal grado de que los fariseos cambiaron la teología antigua de interpretación. Medidas disciplinarias. Vamos a ver qué medidas disciplinarias tenían los judíos contra los judio-cristianos. No menores fueron las medidas de tipo disciplinario que se articularon contra aquellos judíos que mantenían una comunicación estrecha con los judio-cristianos. Tal contacto podía derivar, y de hecho así fue en ocasiones, en la captación de algunos judíos para la fe del Mesías Jesús. Por ello resultaba imperativo marcar distancias entre los judío-cristianos y el resto del pueblo judío, aunque los judío-cristianos practicaran la circuncisión, prueba indiscutible de que seguían viéndose como judíos. A tal circuncisión se ponía a oponer la que rechazaban la autoridad de los rabinos. Además, se anteponía el evangelio a la Torá, guardaban el sabbat de manera diversa a la rabínica, y no aceptaban las normas alimenticias típicas de los rabinos. Eso justificaba el que su pan fuera calificado de pan samaritano, su vino de vino ofrecido a los ídolos, sus libros de brujería y sus hijos de bastardos. Esto es fuerte. Ahora entendemos por qué el judio-cristianismo no permaneció con los judíos después de la destrucción del segundo templo. A estos judio-cristianos, los judio-cristianos seguían la ley de Moisés todavía. Esto de que la ley ya pasó, la ley terminó, esto Jesús nunca dijo de que la ley había finalizado. Encontramos en Mateo de que él no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Y no vino a eliminar la ley. La ley seguía. Los judio-cristianos, el cristianismo que surgió entre los judíos, ellos eran judíos practicantes de la ley. Santiago, el hermano de Jesús, era un ejemplo para el judaísmo en ese momento, de que era un defensor de la Torá y de las leyes de Moisés. Ese conflicto le costó problemas con Pablo y con Pedro. Para Santiago era necesario seguir la ley de Moisés. Para Pedro decía, bueno, hay algunas cosas que no deben de seguir los cristianos gentiles.
y hay otras cosas que sí deberían seguir. Pero Pablo decía que la ley no se le debía de imponer a los cristianos gentiles. Entonces habían tres posturas en cuanto a la ley de Moisés ante los judíos gentiles. Y los judíos cristianos que habían permanecido en Jerusalén, ellos seguían la ley de Moisés. Eso de que los cristianos posteriores ya no seguían la ley de Moisés, ya son interpretaciones teológicas posteriores, que de hecho ni Pablo no dejó de ser judío después de ser cristiano. Recordemos de que él cumplió la ley de Moisés. Después de que regresó a Jerusalén, fue a hacer votos al templo de Israel. Se rapó el cabello y fue a cumplir los votos de una persona para ser purificada. Entonces aquí entra el dilema. Entonces, ¿no estaba purificado por el bautismo? ¿Tenía que cumplir todavía con la ley de Moisés? Claro que no, porque Pablo en ningún momento abolió la ley de Moisés. Él cumplió la ley de Moisés como un judío practicante. Lo que Pablo no estaba de acuerdo es de que los gentiles se convirtieran al judaísmo. De otra manera, no podría comenzar eh, la segunda venida de Cristo o el cumplimiento escatológico del final de los tiempos. Eso es lo que no estaba de acuerdo Pablo. Pablo no eliminó la ley. Pablo en 1 Corintios dice, el que sea judío, manténgase judío. El que sea gentil, manténgase gentil. Pablo decía en su teología de que ¿cómo es posible de que se adelante el reino de Dios si los gentiles se están convirtiendo al judaísmo? Recordando la profecía o la bendición de Abraham de que por medio de su descendencia serán benditas todas las naciones del mundo. Si las naciones se estaban convirtiendo al judaísmo, la promesa de Abraham ya no se cumpliría. Por lo tanto, él estaba en contra de que los gentiles se convirtieran al judaísmo, pero no estaba en contra de eliminar la ley de Moisés. Pablo seguía la ley de Moisés. En un momento dejó de ser judío. Jesús seguía la ley de Moisés. En ningún momento dijo, ¿sabes qué? Aquí se va a acabar la ley, yo soy el final de la ley. Esa es una interpretación posterior. De hecho, en Mateo, vemos cómo Mateo habla acerca de que Jesús no vino a abolir la ley. Sin embargo, en Lucas, siendo un evangelio tardío del año probablemente 80 o 90, ya está dándole un cambio teológico al cumplimiento de la ley, diciendo de que los profetas fueron hasta Juan y de ahí se están esforzando por entrar al reino de los cielos. Sin embargo, son cuestiones teológicas posteriores. Jesús no vino a abolir la ley. Eso es una idea errónea que tenemos nosotros. Los judio-cristianos eran judíos practicantes. En ningún momento ellos no siguieron practicando la ley de Moisés. Eso ya vino posterior. Y aquí vemos cómo los judíos trataron a los judio-cristianos y le tenían cierto desprecio al judio-cristianismo, dice. Venían a ser, según esta última referencia, peor aún que los gentiles, y resultaba por lo tanto intolerable acudir a ellos en busca de curación, que practicaban invocando el nombre de Jesús. Los mismos judíos están dando testimonio de que los judio-cristianos y los cristianos sanaban en nombre de Jesús. Y ciertamente semejante actitud fue condenada y penada. Y aquí nos marca varios escritos judíos y rabínicos que hablan acerca de la condenación de aquel judío que viniera a pedirle ayuda a un judío cristiano o a un cristiano gentil. Dice, incluso era mejor morir a ser curado por un judío cristiano. Entonces aquí vemos de que hay evidencia de las curaciones posterior a la muerte de Jesús entre los grupos cristianos, sea judío cristiano
o cristiano gentil. Y los rabinos condenaban esta práctica. Y si lo condenaban, era porque algunos judíos habían ido a pedirle ayuda a los judio-cristianos para que pudieran sanar. No es de extrañar que con una visión así del judio-cristianismo se llegara a la conclusión de que el destino escatológico de sus componentes no podía ser otro que el tormento eterno en el Hela, es decir, en el infierno. Eso es lo que ellos interpretaban, los fariseos posteriores, de que el destino de estos movimientos cristianos y judio-cristianos era el infierno. Afrentados en lo que era más sagrado para ellos, rodeados por el ambiente de hostilidad, obligados a maldecirse de sí mismos en la triple oración diaria, desarraigados de la sagrada comunión con su pueblo, no es extraño que algunos decidieran permanecer en la sinagoga, aunque eso implicara romper con la fe de Jesús. Al final de cuentas, muchos rompieron con la fe de Jesús. Es cierto que algunos solo exteriormente se acomodaron al triunfo de los fariseos, mientras que internamente seguían profesando la fe en Jesús. Otros puede que hayan desaparecido mediante matrimonios mixtos, es lo que estaba comentando, que los sumergieron en familias de cristianos gentiles. Tal pudo ser el caso de la familia de Gésipo y quizás de Papias y Melitón de Sardis. Finalmente, algunos intentaron llegar a una síntesis de dos teologías distanciadas de manera creciente mediante una disminución de las consideraciones que merecía la figura de Jesús. Tal fue el caso de los ebionitas, cuyo origen se sitúa cronológicamente fuera del ámbito del presente estudio. Dieran el paso que dieran, lo cierto es que había sido desarraigado del suelo espiritual que les había dado el ser y su existencia, independientemente transcurriría ya en el terreno de una precariedad progresivamente angustiosa, al menos hasta el siglo IV. Parecen haber disfrutado de cierta vitalidad, lo que no deja de ser prodigioso, pero sobre su destino final hablaremos en la conclusión. Ahora debemos volver a nuestra mirada hacia los elementos ideológicos, organizativos y sociales del judio-cristianismo en Israel de siglo I. Entonces, entonces el movimiento de los fariseos ante el judio-cristianismo fue de forma exclusivista y expulsó no solamente a todo aquel que no estuviera de acuerdo a la ideología farisaica en el concilio de Jagnia, sino que de manera arbitraria y de forma déspota se excluyó a los judio-cristianos y al cristianismo de formar parte de lo que es la reconstrucción del, de la religiosidad del pueblo de Israel y de la reconstrucción ideológica, teológica de los judíos después de la destrucción del segundo templo. Y aquí podemos entender y comprender cómo los evangelios reflejan este problema en la discusión de Jesús con los fariseos, cómo Jesús cuestiona a los fariseos, cómo Jesús les llama víboras, serpientes, les dice por qué cierran el reino de los cielos y no entran ni dejan entrar a otros, haciendo una crítica a la condición que sucedió en el año 70 en ese llamado concilio de Jactia, donde excluían a todos los que no estuvieran de acuerdo con la ideología farisaica. Y empieza a hablar Jesús de forma déspota. Dice, más hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas y con qué pretexto hacéis largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho la hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros? Pues algo duro. Y esta es una reacción a los acontecimientos que estaban sucediendo en el año 70. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo de santidad? Al oro. También decir, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el deudor, necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Entonces aquí vemos esta parte. Leí solamente una parte que habla fuerte. Es una crítica fuerte al fariseísmo y las acciones que hizo este grupo en el año 70, no solamente contra el judio-cristianismo, sino con todos aquellos que no participaban de la ideología de los fariseos. Y aquí vemos por qué arremete Jesús fuertemente contra los fariseos. No es que Jesús haya dicho estas palabras, sino que Mateo pone en bocas de Jesús una crítica a las condiciones que estaban sucediendo en ese tiempo. Entonces, hoy vimos acerca de la situación histórica acerca de los fariseos, su exclusividad y su interpretación teológica posterior a la destrucción del segundo templo. Y de esta forma podemos entender bien la crítica que hacen los evangelios acerca de este grupo religioso. Nos vemos en otro programa. Dejen sus comentarios eh, en la cajita para que podamos leerlas y nos vemos en otro próximo análisis de nuestro libro. Hoy analizamos lo que es el libro de los primeros cristianos. Vimos cómo el judaísmo del segundo templo se reestructuró y excluyó a varios grupos que no pensaban de la misma forma. Y podemos entender la actitud de los judíos en la actualidad, que ya tienen esa ideología incultada culturalmente. Así como existen cristianos culturales, también hay judíos culturales.